Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Y estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Esta vez vamos a ir al capítulo 6 y los versículos 3 y 4. El título que nos ocupa, hermanos, es el segundo sello. Amén. Veamos lo que nos dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Amén. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén. Aquí, hermano, quizás el mensaje central en el segundo sello, recordemos que estas son las cosas que Dios había sellado para el tiempo del fin, para el fin de los tiempos. ¿Usted escuchó las palabras o las leyó en algún momento las palabras de Jesucristo cuando advirtió acerca de estas cosas, diciendo: oirán ustedes de guerras y de rumores de guerras? Oirán decir que el padre entregó a la muerte a su hijo y el hijo a su padre, la hija a la madre, la suegra contra la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa o los de su propia casa. Entonces el Señor nos ha advertido acerca de esto que ha dispuesto Dios para el tiempo del fin, para el tiempo del juicio. Los sellos del Apocalipsis contienen los elementos de juicio del fin de los tiempos. Y aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis y los versículos 3 y 4, donde se abre lo que es el segundo sello, nos damos cuenta que aquí hay un elemento, hermanos, y es el elemento de la guerra. Es el elemento que aparece un caballo, dice aparece un caballo bermejo, dice aquí la escritura en el versículo 4, y el que lo montaba, al que lo montaba, le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. Aquí vamos a ir despacio al estudiar esto. Cuando Juan recibe esta profecía, esta revelación, y era necesario que la anunciase a las gentes, es porque de repente pues venía sobre el mundo entero algo que ha estado presente casi en todas las épocas, y es la guerra. Porque el mundo no descansa de las guerras. Es más, usted oye a su alrededor y las guerras son una forma como Satanás está cobrando almas. Está, hermano, ganando para sí mismo todos aquellos que se van sin Dios y sin esperanza en el mundo. Por lo tanto, nosotros debemos mirar esto con mucho cuidado, sabiendo que estamos en medio nosotros de esas grandes batallas que se libran en el mundo mediático, en el mundo espiritual, en el mundo material. Hay tantas batallas y debemos de saber que la palabra del Señor nos dice a nosotros que también hay una batalla espiritual que está ocurriendo, que está sucediendo, que las hijas de Satanás y que los soldados de Satanás están luchando en contra de la iglesia, están luchando en contra de los hijos de Dios. La palabra del Señor nos dice en la carta de Timoteo en el capítulo 2, tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Si usted va conmigo a la segunda carta, allí en Timoteo nos habla a nosotros acerca de lo que es un soldado de Jesucristo. Dice,
libro de Timoteo, segunda de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Legítimamente. Amén. Así que nosotros estamos también en esa batalla. De hecho, hay otra porción de la Escritura donde nos dice a nosotros, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Creo que está por la carta de Corintios. Amén. Entonces nos enseña que nosotros también estamos en este medio. Y como dijo el Señor, yo no he venido a traer en sí paz a la tierra, no así como el mundo, no como el mundo la da. O sea, porque la gente la considera una paz de manera diferente. Ya vamos a hablar un poquito de eso. El Señor sí vino a traer paz, pero no esa paz que ofrece el mundo, o esa paz que el mundo, o ese concepto que el mundo tiene acerca de paz, porque el Señor Jesucristo dijo, no he venido a traer paz, sino espada. He venido a traer espada, porque desde ahora estarán en una casa, estarán 2 contra 3 y 3 contra 2. Entonces, es decir, hay hogares, por ejemplo, ahora mismo, que unos son cristianos y otros no son cristianos. Hay algunos que son creyentes y otros que no son creyentes y no quieren nada con Dios. Entonces el Señor ha visto esto y existe lo que es esa diferenciación y esa situación y esa batalla que existe y que está permanente, porque Satanás no descansa. La Escritura dice que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. O sea que el diablo, Satanás, anda queriendo botarnos, anda queriendo castigarnos, anda queriendo, hermano, está allí. Y por esta causa dice resistir. Amén. Santiago en su carta nos dice por el capítulo 4, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir significa tener capacidad de soporte, capacidad de aguante, saber resistir, saber aguantar la tormenta, saber aguantar las circunstancias, las situaciones que de repente vienen a nuestras vidas en avalanchas, en remolinos, en terremotos, tornados espirituales, unas grandes guerras, unas grandes batallas que vienen para la iglesia y vienen para los hermanos, y debemos de estar siempre listos, siempre dispuestos, siempre preparados, porque los hijos del malo vienen también en batalla, vienen también en guerra. Pero aquí, en el libro de Apocalipsis, nos habla de un jinete que venía sobre el caballo bermejo, es decir, una entidad que fue enviada por Dios, fíjese bien, por Dios, para hacer algo, para cumplir un acometido, para cumplir una misión. ¿Y cuál es esa misión? Yo quiero decirle aquí que usted como cristiano o yo como cristiano debemos de tener bien claros algunos elementos con respecto a nuestro Señor Jesucristo y con respecto también a nosotros, a nuestra militancia como creyentes en Dios. Porque si usted cree en Dios y es una hija de Dios y es un hijo de Dios, usted no es un hijo del diablo. Y por lo tanto, usted no sirve al reino de las tinieblas. Usted sirve al reino de la luz. Sirve a Cristo. Usted no sirve de tropiezo para hacer caer al hermano, sino para restaurarlo, para levantarlo, para seguir adelante, porque usted, amén, es un soldado de Cristo, es un soldado de la luz.
Entonces nosotros debemos tener bien claro cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cuáles son los propósitos de nuestra milicia y a qué es que nos ha mandado el Señor. Por ejemplo, el Señor no nos ha mandado a estar peleándonos, por ejemplo, entre nosotros. El Señor no nos ha mandado a estar disgustados o enemistados con Él. No, Él nos ha mandado a estar en paz. De hecho, la Escritura nos dice a nosotros: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Dios nos está a nosotros dando, hermanos, esta condición, ¿verdad? Esta situación nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que seguir. Y nos dice el Señor para la iglesia que la iglesia debe estar perfectamente unida. Dice en el libro de Corintios 1:10, por ahí por Corintios, nos dice a nosotros la Escritura: les ruego, dice, les ruego en el nombre de Cristo, que hablen todos una misma cosa y que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque como soldados de Cristo no podemos estar divididos contra nosotros mismos, porque un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer en pie, sino que su ruina habrá llegado. El Señor nos lo advirtió acerca de esto a nosotros y es necesario que nosotros lo entendamos de esa manera. Además, el objetivo o los objetivos, los propósitos, dice la Biblia, amén, el Señor Jesucristo dice allá en el libro de Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, el Señor dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Fíjese que Cristo vino, no, el ladrón dice viene para hurtar, para matar, para destruir. Pero yo, dice Cristo, he venido para que ustedes tengan vida. Es decir, Cristo vino para darnos ese don, para darnos vida. Él no vino para darnos muerte, vino para darnos la vida. También el Señor nos dice a nosotros en su palabra. Amén. Allá por el Evangelio de Lucas, por el capítulo 19 de Lucas, el Señor nos dicta a nosotros diciendo para nosotros: el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice que el Hijo del Hombre, esto es hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso vino el Señor. Ahora, en sentido muy espiritual, también nos dice el Evangelio de Juan, allá por el capítulo 16, la paz les dejo, mi paz les doy. O sea, mi paz les dejo, la paz les doy. No se las doy como el mundo la da, porque el mundo la paz la da con guerra. Ellos dicen, vamos a luchar por la paz, pero la paz la consiguen, hermano, con la guerra. Entonces, ese es un problema. Y por lo tanto nosotros debemos de considerar todo lo que el Señor nos está a nosotros indicando, lo que el Señor nos está diciendo a todos nosotros. Ahora, ya teniendo nosotros este contexto de lo que estamos ahora mismo hablando y enseñando, entonces nos damos cuenta nosotros que el Señor nos muestra en el libro de Apocalipsis, allá donde estamos en el capítulo 6 y los versículos 3 y 4, específicamente el versículo 4, cuando sale un caballo bermejo y salió también sobre él el que lo montaba, al que le fue dado ese poder, porque le fue dado un poder. Ahora, ¿de dónde viene ese poder? Ese poder viene de Dios. Ya la Biblia lo dice en la carta de Tesalonicenses. Por esto Dios envía poder y Dios concede el poder. De hecho,
Nada existe en el mundo sino por medio de la voluntad del Señor, por medio de la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos estar conscientes de que es mediante la bendición, mediante el poder de Dios, que el Señor permite que ocurran todas estas cosas. Hemos estado teniendo algunos problemas con respecto a la conexión de internet. Esperamos que se mejore, ¿verdad? Dentro de un momento. Vamos a esperar ahí y que pueda estar saliendo bien, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, estamos diciendo acá algo. Cuando sale este caballo bermejo, el que lo montaba, a él le fue dado un poder. Y creemos que ese poder le fue dado de parte de Dios. Es un poder que vino de parte del Señor para ese ser, ¿verdad? Entonces es muy importante de que nosotros comprendamos ese poder que le fue otorgado a este ser. Veamos algo en este contexto, hermanos. La expresión bermejo, porque esa es la palabra que aparece, pues dice el versículo 4, y salió otro caballo. Esto es porque ya había salido el primero de color blanco, usted recordará el primer sello, y dice que este caballo era bermejo. Amén. ¿Qué significa la palabra bermejo? Fíjese que esta palabra significa rubio o rojo. Es decir, rubio o rojo, rojizo, hermanos. Ahí se presenta este caballo y el significado, pues creemos que significa o es el simbolismo de la guerra carnal, de la guerra que ocurre aquí en el mundo, de esa guerra que pues ya hemos nosotros dicho, ya hemos nosotros hablado un poco acerca de algunos elementos que se tienen que considerar acá mismo. Ahora, hermanos, miramos nosotros acá también que este jinete, porque es el jinete que va montado, el Señor cuando la gente se porta mal, cuando la gente hace lo malo, incluso cuando su pueblo de Israel hizo lo malo, el Señor al pueblo de Israel le envió destructores. Es decir, el Señor, pues, hermano, hace cosas grandes, hace cosas maravillosas, pero la gente a veces no quiere creer que nuestro Dios no solamente nos va a enviar lo bueno, es que lo bueno nos manda Dios cuando nosotros nos comportamos, cuando nosotros nos portamos bien, cuando nosotros hacemos las cosas bien, y entonces Dios está allí con nosotros, ¿verdad? Bendiciéndonos grandemente el Señor. Pero cuando la gente se porta mal, pues obtiene, ¿verdad? También una recompensa mala. Amén. Vamos a ver si es posible ahí. Yo sé que ahorita está difícil la conexión de internet, está bien difícil mantenerse porque nos está fallando bastante, pero no sé la causa de la que nos está fallando ahí. Amén. Vamos a ver, hermanos, algo. Fíjese que el Señor al pueblo de Israel, cuando el pueblo se portó mal, cuando el pueblo hizo lo malo ante los ojos del Señor, el Señor hizo, fíjese bien, hermano, que viniese un ejército de ángeles destructores. Un ejército de ángeles destructores que el Señor le envió. Dice el libro de Salmos en el capítulo 78, si usted va allá conmigo, al libro de Salmos en el capítulo 78, amén. Veamos lo que nos dice el Señor en su palabra, amén. Salmo 78 nos dice de la siguiente manera, amén. Veamos el versículo, por ahí por el versículo 49, vamos a estar mirando. Vamos a estar, amén. Fíjese que
dice la palabra del Señor, envió sobre ellos, dice, el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Dispuso, dice el versículo 50, camino a su furor y no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Bueno, el Señor continúa enseñando y continúa hablando y dice que cuando la gente se portó mal, los egipcios se portaron mal, les envió el ángel de la muerte, un miembro de los ejércitos destructores, el ejército de ángeles. Hay ángeles que son bienhechores, hermanos, ángeles que son enviados para cuidar y para guardar. De hecho, la Biblia nos dice a nosotros que el ángel de Jehová, en el capítulo 34 de Salmos, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nos dice a nosotros el Señor en su palabra. Pero que también existen estos otros ángeles destructores, por medio de los cuales el Señor castiga, por medio de los cuales el Señor envía, ¿verdad? Esta situación en la cual, hermanos, viene una guerra, viene un castigo, viene una situación dura, una situación difícil. Amén. Y nos muestra a nosotros aquí, hermanos, la palabra del Señor, que a este que lo montaba, el caballo bermejo, dice que le fue dado también, dice, el poder de quitar de la tierra la paz. El poder de quitar de la tierra la paz, y le fue dada una gran espada, que sin duda es el símbolo universal de la guerra. La espada en el mundo, la espada carnal, no la espada espiritual, porque no se me vaya a confundir con la espada del Espíritu, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Pero la gran espada que se menciona o hace referencia aquí es a la representación de la guerra campal, de la guerra carnal, de la guerra entre naciones, de las guerras entre los seres humanos, de las muertes, de las mortandades. Hoy día pues ya la gente no pelea cuerpo a cuerpo, no pelea con espadas así, sino que el pleito de ellos viene en otro sentido, pelean con otro tipo de armas, pero siempre los resultados o las situaciones vienen a ser las mismas, pues las guerras traen mortandad, ¿verdad? Traen desgracias a los pueblos, y así está el mundo en una condición bien dura, y casi siempre va en esa misma sintonía, casi siempre va el mundo haciendo lo mismo. Amén. Ahora, si nosotros miramos allí, hermanos, lo que nos enseña o nos dice a nosotros la palabra, el mundo en sí mismo anhela una paz, pero la paz verdadera solamente viene del Señor. La paz verdadera solamente viene de nuestro Señor Jesucristo. No viene por medio del mundo, viene por medio de Dios a través de su Hijo. Es decir, si usted está esperando que la paz se la traiga, ¿qué? Un gobierno, que se la traiga un régimen de excepción, que se la traiga un país extranjero o alguna cosa, no. La verdadera paz la trae Dios cuando Dios entra en el corazón de la persona. Cuando Dios llega al corazón, a la vida, entonces llena ese corazón y entonces reposa la verdadera paz en esa persona. Eso es lo bueno y eso es lo importante,
Por esta causa recordamos también esas palabras del Señor Jesucristo en Juan 14, 27, cuando dijo: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no soy las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dijo el Señor. No se turben, no se aflija vuestro corazón, ni tenga miedo, porque yo les doy la paz. Y esta paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben por qué? Porque incluso cuando a una persona la estuvieran matando, cuando a un cristiano estuviera siendo asesinado, el Señor Jesucristo dice: no temas, no temas en nada lo que vas a padecer. Si tú te mantienes firme hasta el final, yo te daré la corona de la vida. También el mismo Señor Jesucristo nos dice a nosotros, diciendo Él en su palabra: no teman a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí, les digo, a este temed, dice acá, dice la Escritura, ahí, ¿verdad? Donde nosotros la tenemos. Ahora bien, esta gran espada es el símbolo universal de la guerra y ellos procuran tener paz. Dice: vamos a pelear contra tal nación para que haya paz en la zona, para que haya paz en el Medio Oriente, para que haya paz en África, para que haya paz en tal parte. O sea, pelean guerras para poder ganar la paz. Y no hay paz porque no hay paz interior. No hay paz en los corazones de los hombres. Y ahí es donde debemos de tener nosotros nuestro énfasis, nuestro cuidado. Mire lo que dice Santiago. Acompáñeme a leer Santiago capítulo 4. Dice Santiago, amén, capítulo 4 y el versículo primero, versículo 1. Amén. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Amén. Y cuando dice vuestros miembros, no se refiere a algo fuera de nosotros, sino que combaten en nosotros, adentro de nosotros. Es decir, como por ejemplo, que usted se enoje porque a su vecino le va bien. Y entonces usted dice: yo a este vecino ya no me cae bien. Este vecino ya le tengo mala fe, ya no le tengo confianza. A este vecino yo si puedo le voy a hacer daño porque yo creo que él es mala persona, que él me va a hacer daño a mí. Y entonces nosotros le damos albergue en la vida a la envidia, al rencor, al enojo, al celo y a tantas cosas que hay en el mundo. Y dice la Biblia, ¿de dónde dice? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Vienen de nuestras pasiones. Cuando nos enojamos, cuando alguien que no está de acuerdo con nosotros lo señalamos, lo responsabilizamos y quisiéramos golpearlo o quisiéramos hacerle algún daño, alguna cosa. No, hermanos, el Señor no nos mandó a eso a nosotros, sino que nos mandó a permanecer firmes. Y es por esto que esto no es que todo este sello tiene que ver con la gente carnal, con la gente que vive según la carne, no los que viven según el Espíritu de Dios. Para esto, acompáñenme a ver un poco esta visión o esta representación que hace la Biblia en el capítulo 8 del libro de Romanos. Si usted va allá a la carta de Romanos, en el capítulo 8, amén, nos dice la Biblia a partir del versículo 1, amén, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado
y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Ni tampoco pueden, dice aquí la Biblia. Y los que viven, dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces aquí está hablando precisamente de las personas que viven en esa condición. Y la gente que vive en la carne, y la gente que viva en la impiedad, y la gente que viva en la infidelidad para con Dios, y la gente que esté así, aun cuando tengan el nombre de cristianos, pero están viviendo en una condición pecaminosa, el Señor va a permitir que los alcance este caballo bermejo, este guerrero, este ángel destructor que va a venir y va a permitir que se maten los unos a los otros, que se hagan daño y que se destruyan por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser fieles y para ser dignos de entrar a las promesas del Señor, de entrar a las promesas de Dios. Hermanos, entonces aquí se nos dice que se le dio una gran espada, nos dice allá, y eso es sinónimo de guerra, sinónimo de pleito, sinónimo de muchas cosas. Fíjese que hay personas que son cristianos, fíjese hermano, a veces, lamentablemente voy a decir esto, hay personas que son cristianos, pero fíjese que viven peleándose todo el tiempo, están peleándose ahí, hermano, con el hermano, con la hermana, con quien se les cruce por delante, hermano, incluso a veces hasta con los animales o con lo que sea, porque es gente que no tiene paz interior. Y el Señor dice, bienaventurados los pacificadores, dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, el que no tiene la paz del Señor morando en su vida, en su corazón, es porque no tiene el fruto del Espíritu. La Biblia dice que son manifiestos, o sea, las obras del Espíritu. El fruto del Espíritu es manifiesto, el cual es, dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Entonces, la Biblia nos dice a nosotros eso, y uno de los ingredientes que aparece es la paz, porque el Señor nos llamó precisamente a eso, a que nosotros vivamos en paz, a que estemos en paz, a que no vivamos en la guerra, porque esos designios no son para el pueblo de Dios, son para el pueblo rebelde, así como dice el libro de Salmo 78. Usted puede leer todo el Salmo y usted se va a dar cuenta que allí va a encontrar gente rebelde de todo tipo, gente muy rebelde, hermano, a Dios, muy rebelde a la palabra, muy rebelde a los mandamientos, muy rebelde a sus líderes, muy rebelde a los que ministraban, tanto los sacerdotes como también a Moisés. Gente rebelde que se resistía a hacer las cosas y a obedecer y a mantenerse correctamente. Entonces el Señor al final dice, este pueblo me llena de ira. Este pueblo me está rebalsando la paciencia. Este pueblo, y dice ahí el Señor, estaban en el desierto y dice, yo creo, ahí en los primeros versículos del capítulo 78, se pusieron a reír los perversos, hermano, y dijeron ellos, Dios va a ser capaz de ponernos mesa en el desierto para comer carne, dijeron. Va a tener ese poder es Dios para venir a hacer eso, decía. Y se reían, hermano, y se burlaban. Y el Señor hizo llover como una nube de codornices, hermano, unas aves,
y ellos atraparon todas las aves, mire, y las prepararon y las cocinaron y se las comieron. Y dice la Biblia que cuando aún estaba la carne entre sus dientes, vino el Señor y se encendió la ira del Señor y mató a los más fortachones, mire, los mató el Señor por andar de rebeldes, hermano, por andar haciendo las cosas que no eran correctas, no se conformaban con lo que Dios les daba, sino que ellos querían otra cosa, ellos querían más siempre. Este pan liviano ya no lo queremos, decían, queremos carne. Y ahí pues el Señor les mandó carne, pero después los destazó a ellos, hermano. El Señor, ya hemos dicho que el Señor es el Señor de juicio y es de fuego consumidor también el Señor. Así que, mire, es bien tremendo esta situación que pasó allí, hermanos, en la historia. Ahora, miramos nosotros aquí en el contexto de esta profecía, el contexto en el que fue dada esta profecía a lo que es la iglesia y la revelación que recibió Juan para poder compartirla aquí en este libro de Revelaciones. Hermano, el segundo sello ya revelado a nosotros aquí a través de la Biblia, nos habla acerca de lo que en aquel tiempo se denominó la Pax Romana y que duró aproximadamente hasta el año 227 después de Cristo, donde se mantuvieron así. Mire, le voy a decir algo, en los primeros años de la iglesia, en los primeros años, bueno, Juan estaba escribiendo este libro, de hecho, allá por el año 95 de la era cristiana, o sea, el tiempo después de Cristo, y allá andaban persiguiendo a la iglesia, y mataban a los cristianos, y los encerraban en la cárcel, y les hacían muchas cosas malas, hermano. Algunos los asesinaban públicamente para que sirvieran de ejemplo, pero los cristianos seguían progresando, seguían prosperándose. Entonces, al final vinieron y decidieron cambiar de estrategia para hacer la guerra contra los santos. Y cambiaron la estrategia en que ahora ya no los andaban matando, sino que adoptaron la religión. El imperio romano, más adelante vamos a hablar de eso aquí en Apocalipsis, el imperio romano adaptó la religión, la adoptó a su gobierno, a su imperio, y la comenzó a adaptar, la adaptaron, hermano. Y comenzaron a mezclarla. De hecho, se mezclaron con varios conceptos religiosos. Se mezcló, por ejemplo, con lo que es la mitología griega. Se mezcló con la mitología griega y se mezcló también con la mitología pagana. Y se mezcló con la mitología propia, es decir, con la mitología romana. Y se mezclaron allí, hermanos, así como tenían sus deidades. Y, por ejemplo, si existía ya el templo de Júpiter, el dios Júpiter, ahora probablemente le llamaron Basílica de San Pedro. Y le comenzaron a cambiar muchas cosas y adoptaron lo que es la religión. Pero no solo la adoptaron, sino que la adaptaron, comenzaron a cambiarla y comenzaron a introducir incluso elementos de la doctrina egipcia y de la Trinidad egipcia, que ustedes tal vez han oído hablar acerca de Horus, de Isis, de la diosa madre Isis, y tal vez han oído ahí del dios Osiris, ¿verdad? Etcétera, y han oído hablar de la mitología egipcia. Eso es parte de la mitología egipcia, y también introdujeron muchos elementos aquí. Y entonces la guerra ahora ya no estaba sangrando en sí los cuerpos, hoy está o ha estado sangrando desde adentro, hermano, minando las mentes y los corazones. Dice la Biblia, la palabra de Dios dice, y esto es un cuidado para nosotros, que lo tengamos cuidado. Dios bendiga a las maestras de los niños en la escuela dominical. Dios bendiga a los padres de familia que le enseñan a sus niños. La Biblia nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Si usted le enseña un camino torcido, un camino malo a su hijo, ese camino lo va a acompañar por siempre. Y aun cuando ya sea viejo, cuando ya sea mayor, si está ya en ese camino no se va a apartar, aun cuando ese camino sea malo, aun cuando reconozca que ese camino sea malo, no se va a apartar. Por eso es necesario enseñarle doctrina. Por eso es necesario enseñarle la fe. Por eso es necesario prepararlo desde antes. Y por eso el Señor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto y este contexto. Ahora, centenares de millones mueren a causa de las guerras en el mundo. El mensaje para el mundo es, en esta profecía, que ninguna paz entre las naciones es permanente, que las guerras continuarán y arreciarán siempre, y que ninguna iglesia, vamos a decir así, ninguna iglesia, aunque existe solo una iglesia aprobada por el Señor, pero probablemente existan muchas otras falsas iglesias o existen congregaciones que sirven a sus propios propósitos, pero ninguna de ellas ha procurado crear o tener una paz universal para todos los hombres. Porque la verdadera paz que ofrece el Señor, esa viene en el interior, 14:27 de Juan. Entonces, esa va desde dentro para que la gente pueda tener paz, pero con Dios. Una paz interna, una paz interior para que la gente al morir también pueda descansar en paz y estar en paz y descansar ya de sus trabajos y de todas las cosas, porque ahora van hacia la obra eterna, al recibimiento del galardón eterno en Dios. Amén, hermano. Iglesia de Cristo, reanima